Bueno, vamos primero a recordar un poquito lo que es la anatomía del cinturón escapular. El cinturón escapular es todo lo que compete a la clavícula, a la escápula, parte también de lo que es el húmero. También es importante las articulaciones que tiene con las costillas o con el tórax ya en sí y con la columna, en este caso cervical, y parte también de esa torácica. Todo al final de cuentas se mueve también en armonía. Vamos a empezar a identificar primero desde lo que es la parte más hacia medial del esternón. Vamos a ir identificando toda la parte de las clavículas, luego vamos a identificar todo lo que es el acromio, la parte de la escápula y por último vamos a identificar los accidentes óseos ya específicamente del húmero, sobre todo el trocánter mayor o el tubérculo mayor, el surco bicipital, perdón, que aquí está, y lo que también es el tubérculo menor. Entonces, esas son las estructuras en las cuales nos vamos a enfocar. Vamos a hacerlo aquí con el compañero. Y es importante la posición en la que esté también el terapeuta. En este caso, para no tapar el video, vamos a ponernos un poco más al lado. Pero lo ideal es que el terapeuta esté enfrente. Si el terapeuta está enfrente, siempre sus dos manos tienen que estar sobre la persona y la otra mano es la que va a dirigir o va a ubicar. Entonces, en este caso, para ubicar primero vamos a ubicar lo que es la incisura yugular. Voy a poner mi mano sobre el esternón del paciente y mi dedo índice va a estar hacia arriba. Acá, entonces vemos la incisura yugular. Luego, cuando ya hemos identificado, justo a los lados podemos encontrar las articulaciones esternoclavicular, articulación esternoclavicular del lado derecho y del lado izquierdo. Si hacemos un poco para abajo los dedos, vamos a encontrar una protuberancia. Si no la encontramos, entonces es importante que nos ubiquemos en la clavícula. ¿Por qué? Porque justo debajo de la clavícula está la primera costilla y posteriormente viene la segunda costilla. Siempre hay un espacio entre costilla y costilla y luego viene la otra costilla. Si vemos aquí en el esqueleto, lo que estamos haciendo es que vemos la clavícula, vemos la primera costilla, el espacio entre costilla y la segunda. En esta segunda costilla encontramos lo que llamamos ya el ángulo de ese esternón. Todo esto se le llama manubrio. Este es el cuerpo y este es el ápice del esternón. Entonces es importante que determinemos y ubiquemos primero otras estructuras óseas para ir a esas estructuras que nos interesan identificar. Para continuar, siempre parto de esta parte. Vamos a caminar con los dedos, siempre manteniendo también la otra mano sobre el paciente, y caminamos sobre la clavícula hasta llegar justo a la articulación acromio-clavicular, donde se articula ya con la escápula la clavícula. Esta es la parte craneal de la clavícula y esta es la parte caudal de la clavícula. Si tuviéramos el marcador, podemos ir marcando para que no nos perdamos. Pero esa es la técnica para poder identificar estas estructuras. Cuando ya llegamos a esta articulación, entonces encontramos que aquí está lo que llamamos el acromio. Debajo del acromio ya está la cabeza del húmero. Y tenemos otras estructuras que también, si las vemos en el esqueleto, son importantes identificar. Por ejemplo, la apófisis coracoides. Acá tenemos la articulación entonces acromioclavicular
que se llama así, y el acromion. Si ponemos ya la cabeza de nuestro húmero, vemos que justo debajo del acromion va a estar la cabeza. Justo por este espacio de acá pasan todos los tendones que llamamos del manguito rotador, específicamente el músculo supraespinoso que está en la fosa supraespinosa, el músculo infraespinoso que está en esta fosa debajo de la espina, esta es la espina. También aquí otro accidente óseo que es muy importante identificar es el ángulo superior de la escápula. El músculo supraespinoso, el infraespinoso y también el subescapular, que ya el subescapular viene, voy a quitar acá, viene de la parte o de la fosa subescapular, que es la parte anterior de la escápula, viene también hacia lo que es el húmero a insertarse. Todo eso forma el manguito rotador, al igual que también el redondo menor, que también empieza o inicia o tiene su origen en la parte posterior del cinturón escapular, es decir, en la escápula. Continuando para ir identificando, la manera más adecuada es llegar hasta aquí en la articulación, agarro, ya palpo bien mi acromion y luego voy caminando, vamos a darle vuelta aquí al compañero, va a ir caminando hasta llegar al borde medial de la escápula. Si yo dirijo mis manos hacia arriba y toco este punto de acá, aquí está la espina y aquí está lo que identificamos como el ángulo superior de la escápula. Generalmente duele mucho porque se insertan, por ejemplo, el elevador de la escápula, parte también pasa por ahí el trapecio y otros músculos del cuello que causan tensión. Cuando nos tensamos, toda esta masa muscular se tensa mucho, entonces este punto es doloroso y lo podemos identificar como tal porque hay bastante músculo, no podemos palparlo tal vez como estoy palpando aquí la clavícula. Cuando llegamos a este borde, entonces identificamos el ángulo superior y luego vamos a identificar la línea medial de la escápula. Llegamos al ángulo inferior de la escápula y también podemos identificar entonces el borde lateral de la escápula. Es decir, que yo hago más o menos esta forma para poder identificar la escápula. Nunca hay que poner al paciente en otra posición o en esta posición porque si observamos cambia esa anatomía y por ende también nos va a cambiar la ubicación de donde son los puntos de dolor. Por eso el paciente debe de estar en una posición totalmente neutra, relajado, como en la persona se para o se pone, y de esa manera identificar todas las estructuras. Esto en cuanto a esa parte ósea de escápula, clavícula y también el esternón. Ahora vamos a pasar a identificar el trocánter o tubérculo mayor, tubérculo menor y el surco intertrocantérico o bicipital, que también se le conoce así, por donde pasa pues también algunos músculos muy importantes. La posición normal en un húmero es precisamente que el tubérculo mayor está más hacia atrás. Si estamos aquí, el tubérculo mayor está hacia atrás y el tubérculo menor está hacia enfrente. El surco bicipital, donde pasa los tendones del bíceps largo, el tendón largo. Entonces, para ello necesitamos hacer algunos movimientos. Voy a hacerlo acá primero
para que identifiquemos qué pasa con estas estructuras. Vamos a iniciar a identificar estas estructuras con el paciente en una rotación interna. Rotación interna total es cuando ponemos o tocamos el dorso de nuestra espalda lumbar de esta forma. Entonces aquí podemos observar que el trocánter mayor se va totalmente hacia enfrente. Eso hace que sobresalga más y justo lo vamos a encontrar abajo del acrómio. Luego vamos a colocar el brazo en una posición anatómica, como lo vemos en los planos, y vamos a ir observando que entonces ya el trocánter mayor va hacia atrás. Y en ese momento vamos a encontrar lo que es más la corredera bicipital, o el surco bicipital, o el surco intertrocantérico, como lo podamos llamar o lo encontremos en diferentes literaturas. Y para concluir, buscar el trocánter menor, voy a hacer la mano el brazo, el hombro a rotación externa, y entonces vemos que el trocánter menor sale y sobresale más. En este caso pues, sale bastante, ¿verdad? Bien, porque no estamos utilizando pues el movimiento o está limitado en ciertas cosas por ser el esqueleto, ¿verdad? Pero ya, si vamos entonces a un ser humano, vamos a poner primero la mano sobre el acrómio. Si no he sabido cómo identificar el acrómio, porque a veces nos equivocamos y nos vamos un poquito más abajo, también otra manera de identificar el acrómio es poner mi mano justo en el deltoides y mis dedos índice y medio generalmente van a quedar justo sobre el acrómio. Identificando el acrómio, entonces yo inicio la palpación de las tres estructuras óseas que vamos a identificar en el húmero con una rotación interna completa del hombro, y justo aquí abajo encontramos el trocánter mayor. El paciente incluso puede mostrar que le duele. Si hay una tendinitis le va a doler. Luego hacemos y ponemos la posición. Yo no muevo mis dedos en absoluto, no estoy moviendo, los dejé ahí y más bien ya puse los otros dos dedos, porque los tres dedos me van a ir identificando. Entonces aquí ya el paciente está en posición anatómica con sus palmas hacia enfrente, como lo vemos aquí. Mi dedo entonces medio o mi tercer dedo va a quedar en lo que es la corredera bicipital y se siente, y el paciente también lo siente, que hay un crack crack, ¿verdad? Tal vez no suena, pero sí sentimos que se mueve porque es tejido blando lo que estamos tocando. Luego vamos a hacer entonces, mi cuarto dedo va a tocar el trocánter menor, y justo aquí está el trocánter menor. ¿Por qué es importante identificar bien estos lugares? Porque si voy a aplicar un ultrasonido porque tiene una tendinitis, ya sea del supraespinoso, del infraespinoso, del redondo mayor o del subescapular, tenemos que saber los puntos de inserción, porque también yo puedo poner entonces a mi paciente en esta posición y aplicar el ultrasonido. Puedo ponerlo en esta posición y voy a estar tratando más el tendón del bíceps, o puedo ponerlo en esta posición y voy a estar tratando más al subescapular, ¿sí? Entonces todas esas posiciones son importantes que las determinemos para poder aplicar mejor un tratamiento. Toma. Sí.